El círculo más importante para toda sociedad, y tengo que decir, adentrándonos más, que el círculo más importante para toda persona, de manera particular, es la familia. Tu padre, tu madre, tus hermanos son importantes para ti, ¿verdad? Tu abuelo, tus tíos, tus primos son importantes para ti. Si eres casado, tu esposo, tu esposa, tus hijos son importantes para ti. Los amas y estás dispuesto a todos, estás dispuesto a todo por el bienestar de ellos. Es por eso que cuando alguien atenta contra la integridad de alguno de ellos, de alguno de los miembros de tu familia, te sale naturalmente eso de ser defensor de los tuyos. Defensor de los tuyos. Y es porque los amas, te importan. Esa es la razón por la cual, de manera comparativa e inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en las Escrituras llama a la iglesia esposa de Cristo, la llama templo de Dios, la llama cuerpo de Cristo, y también en Efesios 2:19 la familia de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:19? Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo le está escribiendo a una iglesia local, a los Efesios. Entonces, hermanos, dicho esto, puedes darte cuenta de que así como tú amas y estás dispuesto a todo por tu familia, si Dios considera a los cristianos su familia, entonces tenemos una mínima, una ínfima idea de cuál es el amor, el celo, el cuidado que Dios tiene por los suyos. Y cuál es la indignación que Dios siente cuando alguien atenta o trata de hacer daño a su familia. Es terrible la indignación de Dios cuando alguien toca o pretende tocar a algún miembro de su familia. Como hemos estado anunciando, desde el día de hoy vamos a estar comenzando una serie bíblica de sermones con el tema de la iglesia. El título de la serie que estamos encaminando desde el día de hoy es La Gran Familia de Dios. Y el sermón de esta mañana lleva por título La Iglesia Universal, parte 1. Eso significa que el siguiente domingo viene la parte 2. En el día de hoy, en el tema de la Iglesia Universal, parte 1, vamos a tocar solamente 2 puntos. Número 1, una breve conceptualización del término iglesia. Una breve conceptualización del término iglesia. Y como punto número 2, vamos a ver el origen del pueblo de Dios. Entramos de lleno a nuestro primer punto. Una breve conceptualización del término iglesia. La palabra iglesia es la transliteración de una palabra compuesta griega que dice de la siguiente manera: eclesía. Eclesía. Esa palabra eclesía, como les decía hace un momento, está compuesta por 2 palabras griegas. Ek, que significa afuera, y kaleo, que significa llamar o convocar. Entonces, cuando estas 2 palabras, ek y kaleo, se juntan, forman la palabra eclesía, que significa los llamados afuera o los convocados afuera. En los 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente se menciona 2 veces esta palabra, ¿no? En 2 porciones de estos 4 evangelios. Y esas 2 veces están en el evangelio de Mateo solamente. No vamos a encontrarlo ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Están solo en Mateo. Una es en Mateo 16:18, que dice así: y yo también te digo, Jesús está hablando, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
¿no? Ahí está la palabra eclesía, mi iglesia. Y el otro texto es Mateo 18:17, es el contexto de la disciplina eclesial. Y Jesús está hablando y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la eclesía. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es interesante notar que en estas pocas veces que escuchamos de los labios de Jesús la palabra iglesia, Jesús dice mucho sobre la iglesia. Solo 2 veces entre los 4 evangelios. Y en esas 2 veces dice mucho. Por ejemplo, en Mateo 16:18, cuando Jesús habla sobre la iglesia, Él se presenta como el dueño de la iglesia, propietario de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús en este texto ya está declarando que la iglesia le pertenece. Él es el dueño. Y como propietario, también Jesús declara otro segundo aspecto acá. Él es la autoridad de la iglesia. ¿Quién sino el dueño puede hacer con lo que le pertenece lo que quiere? ¿Verdad? El dueño puede hacer con lo que le pertenece lo que quiere. Y Cristo, como dueño de la iglesia, es autoridad de la iglesia. Él es el que manda en la iglesia y Él es el que dice cómo debe regirse su iglesia. Él es el dueño, Él es la autoridad. ¿Qué más nos presenta Jesús en estos textos de Mateo 16:18? ¿No? Jesús se presenta como el diseñador o arquitecto de la iglesia. El diseñador o arquitecto de la iglesia. Y también se presenta como el constructor de la iglesia. Jesús es el que le ha dado forma a la iglesia y es el que la construye. Dice nuestro texto, Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es el que la edifica, ¿no? Él es el que la ha diseñado y Él es el que la construye. Que también vemos en este texto, Jesús se presenta como la base inamovible en la que edifica su iglesia. Dice el texto, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchos tienen la confusión de ¿y a qué roca se está refiriendo? ¿No? Hay un sector religioso que enseña de que está hablando de Pedro, ¿no? Y dicen, mira, Pedro es esa base, Pedro es esa roca en donde Cristo edifica su iglesia. Y de ahí sacan la idea de el papado, ¿no? El papado. Por eso es que todos los que son descendientes, ¿no?, de Pedro son ahora esa roca, ¿no? Pero hermanos, eso es atribuirle a un ser humano común y corriente, pecador como tú y como yo, una posición que no le corresponde. Es por eso que ahora se cree, ¿verdad?, que el Papa puede hacer y deshacer la palabra de Dios como Él le plazca, porque supuestamente Él es la base en donde se edifica la iglesia. Hermanos, no está hablando de Pedro, no está hablando del Papa, está hablando de Cristo mismo, porque esta declaración de Jesús sobre esta roca edificaré mi iglesia tiene sentido a la luz de la declaración previa del mismo apóstol Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, ¿no? Jesús estaba preguntando a sus discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es en base a esa declaración que Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es la roca, ¿no? Cristo es la roca. Cristo, como decíamos hace un momento, si Él es el dueño, Él es la autoridad. Y nadie, ningún papa, ni siquiera los apóstoles podrían ponerse por sobre la autoridad de la roca que es Cristo. Cristo es la roca sobre la que se edifica su iglesia. No hay más.
Entonces este texto nos va mostrando que Cristo se presenta como esa roca, esa base inamovible en la que su iglesia es construida por Él mismo. Mateo 18, 17, en el contexto de la disciplina eclesial, Jesús se presenta o nos muestra acá también la clara distinción que hay entre los que son del pueblo de Dios, los que son de la familia de Dios y los que no lo son. El texto termina diciendo, ¿verdad? En el contexto de la disciplina eclesial, cuando alguien es reconocido como alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, dice Jesús, entonces tenle por gentil y publicano. Está hablando de la excomulgación de una persona, el reconocimiento oficial de aquella que ha recibido las llaves para atar y desatar, ¿verdad? Está reconociendo de que esa persona no está mostrando fruto espiritual, no está mostrando vida espiritual. Por ende, están diciendo, es un gentil y publicano. La idea de gentil y publicano es, por ejemplo, los gentiles no eran parte del pueblo de Israel, ¿verdad? No eran judíos, entonces eran como tomados en cuenta como fuera del pueblo, ¿no? Ellos no son del pueblo. Los publicanos, aunque eran judíos, eran considerados como traidores a la patria, y por ende no los consideraban como parte del pueblo. Y de ahí viene el término gentil y publicano. Una persona excomulgada por una iglesia local está siendo considerada oficialmente como fuera del pueblo, ¿no? Tú no eres parte del pueblo, no te has arrepentido de tus pecados, no tienes a Cristo como tu Rey, no tienes a Cristo como tu Señor. Entonces, Jesús está mostrando esa clara distinción de los que son del pueblo y los que no lo son. Recuerden lo que significa eclesía, iglesia. Significa los apartados de Dios, los llamados de Dios afuera. ¿Afuera de dónde? Bueno, afuera del mundo, afuera de eso de lo que nos distinguimos, ¿verdad? Aquí lo que Jesús está diciendo en Mateo 18 es que hay los de afuera y hay los de aquí adentro, ¿no? Hay los que no son pueblo y hay los que sí son pueblo. Vamos a ir aclarando mucho más de eso cuando hablemos en este estudio, más adelante en otro sermón, sobre la disciplina eclesial. Entonces, lo que podemos ver acá, hermanos, es que en los evangelios, aunque se habla poco con los términos iglesia saliendo de la boca de Jesús, se dice mucho. Y no hay duda del amor de Jesús a su iglesia, no hay la duda de que Él se entrega por completo hacia ella. Él es la autoridad, Él es el dueño, Él es el diseñador, Él es básicamente la base inamovible de la iglesia. Y no hay nadie más involucrado con la iglesia, con su familia, que Cristo mismo. No hay nadie que pueda decir que ama más a la iglesia que Jesús. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Efesios capítulo 5 que Cristo, como un buen esposo, salvó a su esposa, la iglesia, entregándose por ella, santifica a su esposa, sustenta y cuida a su esposa. En la introducción decíamos que lo que más nos importa como sociedad y como personas es nuestra familia, ¿verdad? Y estamos dispuestos a todo por ellas. Cristo está mostrando cuánto le importa a su esposa, cuánto le importa a aquellos que llama hermanos y no se avergüenza, dice el autor a los Hebreos, ¿verdad? Cuánto le importa sus hermanos menores. Entonces, hermanos, así terminamos nuestro primer punto, una breve conceptualización del término iglesia y al mismo tiempo vamos viendo la importancia que tiene esta para con el Señor. Ya así entramos a nuestro segundo punto, el origen del pueblo de Dios. El origen del pueblo de Dios. Aquí, antes de encaminar a nuestro segundo punto, es bueno un paréntesis para aclarar. Hermanos, tenemos que saber que la iglesia no es una improvisación de Dios. No es una improvisación de Dios, ¿no? Normalmente hemos escuchado y hemos tal vez aprendido a lo largo de los años de lo que hemos estado recibiendo, que la iglesia es una especie de paréntesis, ¿no? En el plan de Dios, porque el plan A era Israel, ¿verdad? Entonces la idea que normalmente tenemos es que como el plan A
Israel no salió bien, entonces Dios optó por el plan B, la iglesia. Hermanos, de entrada tengo que decirte, la iglesia no es un plan B de Dios. Está también la otra pregunta, ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿Tiene 2 pueblos? Israel y la iglesia, 2 pueblos. Vamos a ver el siguiente domingo en el tema de la Iglesia Universal, parte 2, todas estas preguntas a la luz de la Escritura. Pero de entrada, hermanos, tenemos que aclarar esto, que la iglesia no es un plan B de Dios. La eclesía de Cristo, sus llamados afuera, son parte del único e inmutable plan de Dios, ya hecho desde antes de la fundación del mundo. Esta doctrina en donde Dios planifica la salvación de un pueblo es conocida en teología como el pacto de redención, o también llamada el pacto intratrinitario de Dios. Intratrinitario significa entre la Trinidad, ¿no? Entonces es un pacto entre la Trinidad. La idea del pacto de redención es que en la eternidad, cuando todavía Dios no había creado ni el espacio ni el tiempo, Dios, el Dios Trino, decidió soberanamente amar un pueblo, salvar un pueblo y hacer de ese pueblo una herramienta para su gloria y que ese pueblo se goce, se deleite de Él para siempre. La idea del plan eterno de redención es eso, que Dios decidió salvar, amar un pueblo y que ese pueblo le glorifique y goce de Él por siempre. Vamos a ver en este nuestro segundo punto, que es el origen del pueblo de Dios, 3 incisos. Nuestro primer inciso dice de la siguiente manera, que la doctrina bíblica de la elección divina es esencial para un entendimiento claro del pacto de redención. Entonces, antes de hablar del pacto de redención, vamos a mencionar brevemente algo que la Biblia también menciona, que es la elección de Dios. Hermano, la elección de Dios, y este es mi objetivo de este primer inciso, ¿no? La elección de Dios es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica. Nuestro hermano Jorge estaba haciendo la lectura de un pasaje netamente electivo por excelencia, que es Efesios capítulo 1, ¿verdad? En donde se va mencionando claramente que Dios escogió, Dios predestinó, y ahorita vamos a hacer lectura, ¿verdad? Así como Dios decidió soberana y santamente, y esto es bueno aclarar, ¿no? ¿Cómo decidió Dios? Soberana y santamente. No confundas la soberanía de Dios como nosotros creemos que un hombre común y corriente y pecador actúa soberanamente, ¿verdad? Un hombre pecador soberanamente se vuelve un déspota, un dictador, no le importa a quién tumba con tal de él imponerse, ¿verdad? Y es pecador, él tiene un corazón caído. Pero Dios soberano no es como los pecadores. El Dios soberano es también santo. Y sus decisiones son santas. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere y por qué quiere, pero Dios es santo, ¿no? Así que todo eso que Dios quiere es bueno, es perfecto, es puro. No hay pecado en las decisiones de Dios. Todo lo que Dios quiere es santo. De manera que ahora estamos viendo que si Dios decidió soberana y santamente amar un pueblo, salvar un pueblo y hacer de ese pueblo una herramienta para su gloria, de la misma manera Dios decidió soberana y santamente quiénes serían parte de su pueblo, quiénes serían sus redimidos. Vamos a ver parte de lo que nuestro hermano Jorge leía esta mañana. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5 solamente. Efesios 1, versículos 3 al 5. El apóstol Pablo le está escribiendo esto a una iglesia local, a los efesios, y les dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo en este pasaje de Efesios 1 habla en plural cuando dice nos bendijo. ¿Se dan cuenta? Nos bendijo. Cuando dice nos escogió y cuando dice habiéndonos predestinado. Pablo está hablando en término plural. ¿Y por qué tengo que aclarar esto, no? Bueno, porque hay muchos que al querer oponerse a la doctrina de la elección, usan pasajes como estos o como uno que voy a mencionar en un ratito más de Gálatas capítulo 1, para poder decir que, ahí se está viendo una elección particular de ciertas personas escogidas por Dios desde el vientre de su madre para que le sirvan en su obra, ¿no? Y no estoy negando eso, hermanos. No estoy negando que Dios ha escogido a siervos, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo para que hagan su obra. Por ejemplo, ese es el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, fue que ya tenía un propósito en la mente de Dios desde antes que fuera concebido en el vientre de su madre Elizabeth, ¿no? Cuando se le aparece a Zacarías, Elizabeth todavía no estaba embarazada, ¿no? De hecho, ella era estéril. Entonces, en ese contexto, Dios ya le dice a Juan, o a Zacarías, que es el padre de Juan, ya le dice el propósito de aquel niño que todavía no había sido concebido. Ese niño va a ser el precursor del Mesías. Y bueno, ahí nosotros podemos apreciar entonces que efectivamente Dios elige, predestina a siervos desde antes de que sean concebidos. Ya tiene un propósito para ellos, ¿no? Se puede decir lo mismo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo reconoce en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16. En donde Pablo dice que Dios lo apartó a él desde el vientre de su madre y lo llamó y también le reveló en un tiempo determinado por Dios a Cristo para que sea salvo, ¿verdad? Y siendo ya salvo, predique de Cristo a los gentiles. Pablo va a reconocer que fue escogido como siervo de Dios para predicación de los gentiles ya desde el vientre de su madre, ¿no? Así que podemos apreciar una vez más acá una elección particular de Pablo como siervo de Dios. Pero hermanos, cuando leemos Efesios capítulo 1, es imposible poder argumentar de la misma manera. Pablo ya no está hablando en términos particulares de él como siervo, ¿verdad? No podemos leer nosotros en Efesios capítulo 1 a Pablo decir, me bendijo, sino en plural, nos bendijo. No escuchamos a Pablo decir, me escogió, sino nos escogió. No escuchamos a Pablo decir, habiéndome predestinado, sino habiéndonos, en términos plurales, hermanos. Pablo está hablando en términos plurales, porque le está escribiendo a un grupo de personas, cristianos, hermanos que se reunían de manera regular en la ciudad de Éfeso. Cristianos, ¿verdad? Personas que reconocieron su pecaminosidad y creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Y es interesante el contexto de a qué iglesia le está escribiendo, los efesios. Los efesios no eran judíos, ¿no? Cualquiera podría tal vez decir que algo que unía a Pablo y a estos efesios era quizás algo de nacionalidad. Deben ser una iglesia judía, ¿no? Deben compartir la misma sangre de Abraham. Hermanos, los efesios eran de cultura greco-romana. Gentiles, algo que decíamos hace rato, ¿verdad? Que para los judíos eran fuera, ellos no son del pueblo. Bueno,
Es interesante que aquí, por Jesucristo, Pablo va a mostrar que hay una unidad entre creyentes gentiles y creyentes judíos, ¿no? Pablo va a hacerse parte con estos greco-romanos, ¿no? Con los efesios creyentes, al decir, nos bendijo. A ustedes y a mí, a ustedes que vienen de una cultura grecorromana y a mí que era un fariseo judío, en Cristo nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, otra vez, plural, ¿verdad? A ustedes, efesios, gentiles creyentes, y a mí, un ex fariseo judío, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado. Otra vez, habiéndonos, plural, predestinado, a ustedes, efesios gentiles, creyentes, y a mí, un ex fariseo judío, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este texto termina con esa frase, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. Está hablando de su soberanía. Lo que a Dios le plació, eso hizo. Lo que estamos viendo acá es que esta elección, esta predestinación que fue hecha antes de la fundación del mundo, fue hecha por la voluntad santa y soberana de Dios. Así que Pablo está mostrando aquí que el soberano y santísimo Dios escogió a su pueblo, aquel pueblo por el cual Cristo Jesús vendría a dar su vida. Cristo Jesús vendría a rescatar voluntariamente y en obediencia. Se van a dar cuenta por qué es importante esto de la doctrina de la elección, que es bíblica, para entender también el pacto de redención. Vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17. Desde el versículo 2 al versículo 9, nosotros tenemos acá un pasaje conocido como la oración intercesora de Jesús o la oración sacerdotal de Jesús. Jesús está orando al Padre, intercediendo por los suyos, por sus ovejas, por sus discípulos. Y dice desde el versículo 2, voy a ir haciendo algunas pausas a mitad de la lectura. Como le has dado potestad, recuerden, Jesús está hablando al Padre, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. En este versículo 2, Jesús está aclarando algo importante en su oración. Dice que el Padre entregó al Hijo, dio en manos del Hijo personas para que Jesús, el Hijo eterno, les dé a estas personas vida eterna. ¿Ubican? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿no? El Hijo recibió personas y su trabajo, su tarea es darle vida eterna a esas personas que recibió de parte del Padre. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuevamente preguntamos, ¿no? ¿Quiénes iban a conocer a Dios y a Jesucristo a quien Dios envió? Esas personas que fueron dadas al Hijo, ¿verdad? Esas personas que el Hijo iba a dar vida eterna son esas personas las mismas que conocerían a Dios, según este texto, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Esto que tú me has dado, van a conocerte, ¿no? Versículo 4. Y yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Recuerden, Jesús hablando al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay otra pausa, hermanos, ¿no? El Hijo y el Padre, según este texto, en la eternidad coexistiendo y compartiendo gloria. Ubican lo que Jesús está diciendo, ¿no? Que antes de la creación, antes de la fundación del mundo, el Hijo compartía gloria con el Padre. Compartía gloria. Este es un texto muy importante
para refutar a aquellos que debaten la deidad de Jesús, por ejemplo, ¿no? La divinidad de Jesús. ¿Quién puede tener la misma gloria del Padre si no es Dios? Jesucristo compartió gloria con el Padre por la eternidad. Él es Dios. Pero algo que vemos aquí en este texto no solamente es la deidad de Jesús, sino el tiempo en el que se dio todo esto que estamos leyendo. ¿Cuándo sucedió que el Padre le entregó personas al Hijo para que el Hijo en un tiempo debido les dé vida eterna? Todo esto sucedió en el mismo tiempo en el que el Padre y el Hijo compartían gloria, y es en la eternidad. En la eternidad. Antes de la fundación del mundo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Escucha el versículo 9. Yo te ruego por ellos. ¿Por quiénes? Nuevamente está hablando de todos estos que desde el principio fueron dados al Hijo por parte del Padre, y estos son los que han creído en su palabra, y dice, yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Otro texto muy importante para ir encaminándonos al entendimiento del pacto de redención es Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a hacer lectura de los versículos 37 al 40 y el versículo 44. Ahí mientras lo van buscando, vamos a contextualizar el texto. Jesús está exhortando a todos aquellos que después de la alimentación de los 5,000, ¿recuerdan? Jesús, con unos cuantos pececillos y panes, alimentó a más de 5,000 personas. Y resulta que después de ese milagro, todas las personas querían seguir a Jesús y lo buscaban desesperados, ¿no? Y cuando lo encontraron, les reclamaron, ¿por qué te fuiste? ¿No? Pero Jesús les dice, ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron. Entonces les está diciendo, ustedes no me están siguiendo por las verdaderas razones que deberían seguirme. Así que ahí hace notar que muchos le seguían más por un beneficio material que por el beneficio espiritual que se recibe de Jesús y por quién es Él, por su identidad. Era más externo que espiritual. De manera que en ese contexto Jesús ahora habla de los que le siguen verdaderamente. Jesús va a hablar de aquellos que vienen a Él con genuina fe. Y dice en el versículo 37, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Viendo solamente este texto, se nos va mencionando algo que ya mencionó en Juan 17, ¿verdad? Que el Padre le entregó personas al Hijo. Por eso empieza diciendo, todo lo que el Padre me da. El Hijo recibió personas, ¿no? Un pueblo por parte del Padre. Todo lo que el Padre me da. Luego continúa diciendo, vendrá a mí. Recuerden el contexto. Está hablando de aquellos que van a Jesús con verdadera fe. No solamente porque recibieron pan y peces, sino porque le reconocen a Él como el Mesías, el Salvador, el Señor. Y van a Él con genuina fe. Estos que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, Jesús está hablando, sino la voluntad del que me envió, refiriéndose al Padre. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, otra vez esa idea, ¿no? De que el Padre dio al Hijo, ¿no? Todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Y termino con el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, hermanos, me di el tiempo en este sermón de ver estos pasajes relacionados a la doctrina de la elección para ver dos aspectos, ¿no? En primer lugar, para que veamos que es una doctrina bíblica. La elección divina está en la Biblia. No es un invento de hombres, es palabra de Dios. Es una doctrina ortodoxa, es decir, que se ha predicado históricamente a lo largo de los 2000 y tantos años que la iglesia tiene. Es histórica. ¿Por qué? Porque es bíblica. Es bíblica, hermanos, no es un invento de hombres. Y ahora, podríamos profundizar mucho más, pero como les dije, iba a ser solamente unos retoques breves de lo que es la doctrina de la elección. Si tú gustas tal vez profundizar más, ya hemos tenido sermones enteros sobre la elección de Dios y te recomiendo que vayas a nuestra página de YouTube, ¿no? De Iglesia Sola Gracia, Iglesia Bautista Reformada Sola Gracia, y vas a encontrar prédicas enteras sobre la elección. Pero en este caso, simplemente quería que veas a través de la Biblia que es una doctrina bíblica. Y en segundo lugar, quería que te des cuenta a través de esos textos cuán arraigada está la elección de Dios con el pacto de redención, que es lo que vamos a ver ahora en nuestro inciso B. El pacto de redención, el origen del pueblo de Dios. El pacto de redención, el origen del pueblo de Dios. Vamos a leer algunos comentarios de algunos teólogos importantes sobre el pacto de redención o pacto intratrinitario, y vamos a ver qué es lo que dicen. Hay un pastor llamado Fernando Angelim y él dice lo siguiente de manera sencilla para poder entender qué es el pacto de redención, ¿no? El pacto de redención se refiere a un acuerdo realizado entre las personas de la Trinidad en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban completamente de acuerdo en cuanto a la salvación del hombre. Entonces el pastor Fernando Angelim conceptualiza el pacto de redención diciendo que es un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con respecto a la salvación del hombre, ¿no? Llegaron a un acuerdo. Otro teólogo, y este tal vez un poco más conocido, llamado R.C. Sproul, dice lo siguiente sobre el pacto de redención. Dios no hizo un pacto de redención con los seres humanos, sino que lo hizo consigo mismo. Es un acuerdo de pacto que se hizo en la eternidad pasada entre las tres personas de la divinidad. El Padre inició el plan de redención. Eso significa que el Padre está detrás de los decretos eternos de redención, de elección, y envió al Hijo al mundo para realizar nuestra redención. El Hijo, por su parte, realizó la redención por nosotros. Por último, la redención se aplica en nuestra vida personal a través del Espíritu Santo. R.C. Sproul ya va explicando que cada una de las personas de la Trinidad se comprometió a hacer algo específico para cumplir ese plan. ¿Se dan cuenta? Los textos que estábamos leyendo en Juan 17 y en Juan 6 nos muestran esa verdad, la que mencionábamos al principio. Dios hizo un pacto consigo mismo en la eternidad para amar un pueblo, salvar un pueblo y que ese pueblo sea una herramienta para su gloria y que gocen de él por siempre. Y de esta planificación y de este compromiso divino vino luego en el tiempo el cumplimiento de ese plan, ¿no? La ejecución de ese pacto. De eso nos habla el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, ¿no? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Segunda Timoteo 1, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, quien nos salvó, y está hablando de Dios, ¿no? Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esta parte es interesante notar, hermanos. En este texto, Pablo le está escribiendo a otro cristiano, Timoteo. Y ese otro cristiano, según 1 Timoteo 1:14, ese otro cristiano, como pastor de la iglesia en Éfeso, tenía la tarea de predicar y enseñar esto a una iglesia de cristianos, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice que Dios les salvó a Timoteo y a la iglesia a la que debía enseñar, les llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. La gracia ya fue dada a este pueblo antes de los tiempos de los siglos. Pablo está haciendo alusión al pacto de redención, ¿se dan cuenta? A ese tiempo en donde la Trinidad planificó la salvación. Y continúa el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que podemos notar acá, hermanos, es que ese plan que se hizo en la eternidad, en donde ya el Padre decidió dar gracia a este pueblo entregado en las manos del Hijo, se hizo realidad, o por así decirlo, palpable, factible, cuando Él creó ya el tiempo y en el tiempo determinado por Dios. ¿Se dan cuenta cómo ya hace esa diferencia? Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Así que la obra de nuestro Señor Jesucristo dentro del tiempo es el cumplimiento del pacto de redención hecho en la eternidad. Podemos notar eso, ¿verdad? El plan y el cumplimiento cuando Jesús vino. En el pacto de redención antes de los tiempos de los siglos, se nos fue dada en Cristo Jesús esa gracia. Y la pregunta es, ¿de qué gracia está hablando Pablo cuando dice que se nos fue dada la gracia en la eternidad? Bueno, está hablando de la gracia de ser salvos, la gracia de ser llamados por Dios con llamamiento santo. Nos dio el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios. Ya esa gracia se nos fue dada en la eternidad. Pero esa gracia se volvió palpable, tangible con la encarnación de Jesús, con su vida perfecta en esta tierra, con su sacrificio en la cruz y con su resurrección. Entonces tenemos el plan y el cumplimiento, ¿verdad? El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera. 1 Pedro 1, 18 al 20. Pedro está escribiendo a una iglesia cristiana y les dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuchen lo que dice el versículo 20. Ya destinado, ¿quién? ¿Quién estaba destinado? Cristo y la sangre que iba a derramar, ¿no? Dice que Cristo y la sangre que iba a derramar ya estaban destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Otra vez nos hace notar el pacto de redención y el cumplimiento en el tiempo por la obra de Cristo. El cumplimiento en el tiempo por la obra de Cristo. Entonces, como podemos apreciar, hermanos, el pacto de redención hecho por Dios en la eternidad se efectuó de manera tangible, palpable, por la aparición redentora de Cristo. Y así entramos a nuestro último inciso, inciso C. La economía de la Trinidad en la ejecución del pacto de redención. La economía de la Trinidad en la ejecución del pacto de redención. La palabra economía de la Trinidad o la frase economía de la Trinidad significa los roles, ¿no? Los roles de la Trinidad
en el plan de redención. ¿Qué es lo que hizo cada una de las personas que conforman la Trinidad? Eso es lo que vamos a ver en este inciso. Y me tomé prestada como base un escrito del pastor Fernando Angelín, quien escribe el compromiso de cada uno de los componentes de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, el Padre. Si tuviéramos que resumirlo, ¿qué hizo el Padre en el pacto de redención? Bueno, planificó la salvación y eligió al pueblo, ¿no? Planificó y eligió. Entonces, como podemos ver, el Padre se comprometió en la elaboración del plan de redención y cómo sería la ejecución de ese plan. El Padre también, como hemos estado viendo en Juan 17 y en Juan capítulo 6, el Padre dio al Hijo un pueblo al que redimir para que sean de su propiedad. El Padre también se va mostrando en Juan 17 y en Juan 6, cumplió el rol de ser enviador, ¿verdad? El Padre que me envió, decía en todo momento Jesucristo en su oración. El Padre que me envió, el Padre que me envió. ¿Por qué? Porque el Padre cumplió el rol de enviador. Él fue el que envió a Jesús. El Padre también preparó un cuerpo para que el Hijo Eterno habitara como hombre y también en ese cuerpo muriera como sacrificio expiatorio por los pecados. El Padre se encargó de darle ese cuerpo al Hijo Eterno. Y también otro de los compromisos del Padre es que resucitó y glorificó al Hijo cumpliendo su decreto. Fue el Padre quien se comprometió a resucitar al Hijo luego de su sacrificio, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Entonces este texto nos va mostrando que Dios fue quien levantó al Hijo, ¿no? El Padre resucitó al Hijo y era su compromiso. Él tenía que hacerlo. Y por otra parte, ¿cuál fue el compromiso del Hijo en este plan de redención? Bueno, si tenemos que resumirlo, tenemos que decir entonces que en el plan de redención el Hijo ejecutó el plan y redimió a los escogidos de Dios. Ejecutó el plan porque en la cruz murió la segunda persona, ¿verdad? No murió el Padre ni tampoco murió el Espíritu. Murió el Hijo Eterno que se encarnó. Así que podemos ver que hay diferencias en los roles. El Hijo se comprometió a venir a este mundo como un hombre bajo la ley de Moisés. El Hijo se comprometió a poner su vida en sacrificio como Cordero de Dios. El Hijo se comprometió a ser perfecto y obediente en todos los mandamientos del Padre en esta tierra, ¿no? Y Él tenía que ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como reconoce uno de los escritores. Se comprometió también el Hijo a reunir al pueblo escogido por Dios en la eternidad para representarlo y guardarlo, para que no se pierda nada de lo que el Padre le ha entregado. ¿Recuerdan? Estábamos leyendo que el Hijo decía: todo lo que el Padre me da, yo no voy a perder nada, ¿no? Incluso en Juan capítulo 10, en el contexto del buen pastor, Jesús dice, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y todo lo que está en mi mano no se va a perder, ¿no? No se va a perder. Entonces se comprometió el Hijo a guardar ese pueblo que el Padre escogió. Y también el Hijo se comprometió a ser el intercesor eterno de ese pueblo redimido, cual sumo sacerdote. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6, cuando dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Así que el Hijo se comprometió a interceder por este pueblo. Esta parte es interesante, hermanos, porque también hay un contexto religioso que ven a otros como supuestos intercesores delante de Dios, ¿no? Se enseña, por ejemplo, que nuestros parientes que han fallecido, Él puede interceder por mí ante Dios, ¿no? Otro contexto habla de María, la madre de Jesús, como intercesora. Cuando la Biblia dice que Cristo es el único intercesor. Hay otro texto en donde Pablo le dice a Timoteo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Solo Jesús es el intercesor, solo Jesús es el intermediario, solo Dios. Por parte del Espíritu Santo, y creo que esta parte es interesante, ¿no? Porque ignoramos qué es lo que ha hecho el Espíritu o qué es lo que hace el Espíritu en el cumplimiento del plan de redención. Bueno, si tenemos que resumirlo, diríamos que el Espíritu Santo se comprometió a guardar igualmente ese pueblo, santificar a ese pueblo y aplicar el Evangelio en los corazones, ¿no? El Espíritu Santo se comprometió, por ejemplo, en el ministerio de Jesús, se comprometió a cumplir, a dar su plenitud al Hijo para que el Hijo pueda cumplir en su humanidad el pacto que Él se había determinado a hacer, ¿no? Y hay muchos textos, por ejemplo, que hablan sobre el Espíritu trabajando conjuntamente al Hijo en el ministerio terrenal para que cumpliera su plan. Por ejemplo, Lucas 4:18, el Señor Jesucristo está en una sinagoga y abre el profeta Isaías y dice, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús termina ese sermón diciendo, hoy se ha cumplido esto entre vosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí. Cristo trabajaba conjuntamente con el Espíritu Santo en todo su ministerio terrenal. Todo lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Y cuán importante, hermanos, es para nosotros estar dependiendo del Espíritu Santo igual, ¿verdad? Si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti y quiere guiarte a hacer su voluntad. Déjate guiar. Con el pueblo de Dios, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Y ya voy terminando, ¿no? El Espíritu Santo da vida a los muertos espirituales, eso nos muestra la palabra. Convence de pecado, justicia y juicio, eso nos muestra la palabra. Sella a los hijos de Dios morando en ellos. Santifica a los hijos de Dios guiándoles a hacer la voluntad de Dios y a abandonar el pecado. El Espíritu Santo hace eso. Da testimonio a los cristianos de que somos hijos de Dios también, ¿no? Eso dice la Escritura. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así como Cristo está intercediendo como sumo sacerdote a la derecha del Padre, el Espíritu Santo, igualmente, dice la Escritura, intercede por nosotros, ¿no? Terminando, hermanos, ¿será, visto todo esto, será que a Dios no le importa su pueblo? ¿No le importa su familia? ¿No le importa su iglesia y no está comprometido con ella? No, tenemos que terminar diciendo, luego de ver todo lo que la Escritura dice de Dios y su amor y su entrega por su iglesia, por su pueblo, claro que le importa. Claro que está comprometido, involucrado con su iglesia. La amó antes de la fundación del mundo. Planificó la salvación para su iglesia antes de la fundación del mundo. El Hijo eterno de Dios decidió derramar su sangre y ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo el sacrificio que iba a hacer por su iglesia, por su amada esposa. Oh, estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió ese pacto cuando se introdujo en su creación, en el tiempo. Y vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Cumplió la ley de Dios, que como estamos aprendiendo también en la escuela bíblica,
fue también puesta en nuestros corazones, esa ley de Dios que tenemos que vivirla. Cristo la vivió perfectamente, algo que ni tú ni yo lo podemos hacer. Siendo justo, fue llevado a la cruz como un malhechor. Cargó nuestros pecados en sí mismo, padeció la ira de Dios, el desamparo de Dios, la vergüenza del pecado, todo para que nosotros, creyendo en Él, seamos parte de su familia. Si tú eres cristiano, debes derretirte en alabanza al Señor ante esta verdad. ¿Por qué? Porque ese Dios que hizo el pacto de redención en la eternidad no tiene ninguna necesidad ni de ti ni de mí. Como hemos estado aprendiendo hace algún tiempo atrás, la seidad de Dios, ¿verdad? Dios es completo en sí mismo. Dios no necesita de nada externo a Él para ser feliz, para ser amado, ¿verdad? Dios es completo en sí mismo. Entonces, ¿por qué decidió salvarte y salvarme? ¿Por qué decidió tener un pueblo si no lo necesitaba? Bueno, siendo que Dios no lo necesitaba, sin tener ninguna presión externa, decidió hacernos parte de ese amor eterno que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya disfrutaban desde la eternidad. Ahí podemos ver la bondad de Dios. La bondad de Dios. Sin necesitarnos, quiso hacernos parte de su amor eterno. Así que sí, debemos derretirnos en alabanza y gratitud ante ese bondadoso Dios. Que conocer esta doctrina, hermanos, no sea para llenarnos la cabeza de información y decir, yo sé, yo conozco. No, sino que tiene que tener un efecto en nuestra vida. Que conocer la doctrina del pacto de redención te empuje, te lleve a ser un mejor y verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y si tú aún no has creído en el Evangelio de Jesucristo, tristemente la realidad es que estás fuera de la familia de Dios. Recuerda que Cristo aclara, hay los que son su familia y hay los que no lo son. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que tú tal vez estás fuera de la familia de Dios? Bueno, si amas tu pecado y estás aferrado a él y no luchas con ese pecado, tristemente es un indicio de que no hay Espíritu Santo morando en ti. Déjame decirte que el pecado te aleja de Dios. El precio del pecado es la muerte. El pecado es como un amigo traidor que entre engaños y disfrute te lleva de a poco a la perdición. Es como aquel hermano traidor de Abel que en el momento menos esperado alzó su mano contra su propio hermano y lo mató. El pecado es como un hermano traidor que te va a matar. Cuán diferente es Jesucristo. Cuán diferente es Jesús, que lo entregó todo por sus hermanos menores, incluso su vida en sacrificio. El autor a los Hebreos dice, ¿verdad?, que Jesucristo es un hermano que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y ese hermano mayor entregó su vida por sus hermanos menores. Jesucristo no es un hermano traicionero que levantará su mano contra nosotros. Él es un buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y hoy te está llamando a ser parte de su rebaño. Hoy te está llamando a ser parte de su gran familia. Hoy te está llamando a arrepentirte de tus pecados. Cree en Él como tu Salvador y Señor. Y así serás hecho hijo de Dios por la fe. Suelta tu pecado. Suelta a Caín, tu hermano traidor. Abraza a Jesucristo, que ese hermano mayor te recibirá con los brazos abiertos. Y recuerda lo que dijo también en su palabra que leíamos en Juan 17 y Juan 2. Y Él no te echará fuera.